Eguerdion. Gobernu Kontseiluak gaurko sesioan aniztasun funtzionala duten pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko laguntza programak onartu ditu. 700.000 euro dira bi modu hauetan lan merkatuan sartzen laguntzeko. Alde batetik, enpresei zuzendutako 4.000 euroko diru laguntzak izango dira lanaldi osoko kontratazio mugagaberako helburuarekin. Kontratatutako langile berria emakumea izan ezkero zenbateko hori 10%an handituko litzateke. Eta bestetik, enpresei zuzendutako 1.000 euroko laguntzak lanpostuak egokitzeko eta produkzio zentroetan pertsona hoien irisgarritasuna, mugikortasuna, komunikazioa edo ulermena eragozten duten mota guztietako oztopoak kentzeko. Eusko Jaurlaritzak espero du programa honen bidez lan merkatu arruntean desgaitasuna duten 200 pertsonari baino gehiagori egingo zaizkiela kontratu mugagabeak. Programa honen ondorioz hain zuzen ere. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un programa de ayudas para favorecer la empleabilidad de las personas con diversidad funcional. Son 700.000 euros para facilitar su inclusión en el mercado laboral de dos maneras. Por una parte, subvenciones de 4.000 euros a las empresas para la contratación indefinida y a tiempo completo. Y en el caso de que la nueva persona contratada fuera mujer, el importe se incrementaría en un 10%. Y por otra parte, ayudas de 1.000 euros a las empresas para que adopten los puestos de trabajo y eliminen todo tipo de barreras que dificulten su acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción. El Gobierno vasco espera que con este programa se superen los 200 contratos indefinidos de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Gobernu Kontseiluak, beste alde batetik, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 5 kide berritu ditu. Beste 6 urtez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren kide izango diren ospe handiko 5 legelari dira izendatu berri hauek. Fatima Saiz, Imanol Zubizarreta, Iñaki Beitia, Luis María Eskubi eta Maite Astigarraga. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, Toki Administrazioaren, Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatearen eta gainerako erakunde publikoen organo aholku emailea da. Administrazio jarduketa guztiak legeen eta zuzenbidearen araberakoak izan daitezen zaintzen du, hori da hain zuzen ere bere egiteko nagusia. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari nahita ez konsultatu behar zaio, lege proiektuak, dekretuak edo erreglamentuzko xedapenak planteatzen direnean. Bere arduren artean ditu, horrez gainera, tokiko autonomia defendatzeko gatazkak, aparteko administrazio errekursoak, administrazio kontratuen edo emakideen deusestasuna, interpretazioa eta zuntziaraztea, eta baita ere, udal mugarteak aldatzea lurralde historiko bat baino gehiago eraginpean hartzen dutenean. El Consejo de Gobierno ha renovado hoy 5 vocalías de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Son 5 juristas de reconocido prestigio que continuarán como vocales de la COJUA durante 6 años más. Fatima Saiz, Imanol Zubizarreta, Iñaki Beitia, Luis Mari Eskubi y Maite Astigarraga. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, como saben, es el órgano consultivo superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la Administración local, así como de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea y del resto de entidades públicas. Vela porque toda la actuación administrativa se ajuste a las leyes y al derecho. Es obligatorio consultar a la COJUA siempre que se plantean proyectos de ley, decretos o disposiciones de carácter reglamentario. Además, se encarga de los conflictos en defensa de la autonomía local, recursos administrativos extraordinarios, nulidad, interpretación y resolución de los contratos o concesiones administrativas o también de la alteración de los términos municipales cuando ésta afecte a más de un territorio histórico. Zaldibarko zabortegitik kentzen ari garen hondakinak
birkokatzeko salbuespenezko eta premiazko neurrien dekretu bat onartu dugu baita ere beste alde batetik gaurko Gobernu Kontseiluak. Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna Alberto eta Joaquin aurkitzea da, joan den otsailaren 6ko zorigaiztoko istripuaren ostean desagertutako 2 langileak alegia. Horretarako premiazkoa da, non segurtasun berme guztiekin erreskate eta eremua egonkortzeko lanetatik kentzen ari garen lurrarentzat eta hondakinentzat kokaleku bat aurkitzea. Dekretu horrek aukera emango digu orain hondakin horiek hartzeko prestatuta dauden 2 biltegi eta hoiei dagozkien sarbideak eraikitzen hasteko. Biltegiek 140.000 eta 160.000 metro kubikoko edukiera izango dute. 2 biltegiek Berte Recyclingeko lurren barruan eraikiko dira Zaldibarko udalerrian bertan. Hala gomendatzen dute, ingurumen sailaren txosten teknikoek eta adituek eta honako hauek gomendatzen dituzte bereiziki. Alde batetik, istripuaren gunearen eta hondakinen biltegien arteko distantzia murriztea eta bide publikoen erabilera saihestea errepide garraioaren arriskuak gutxitzeko. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto de medidas excepcionales y urgentes para la reubicación de los residuos que estamos retirando del vertedero de Zaldívar. La prioridad del Gobierno vasco es encontrar a Alberto y Joaquín, los 2 trabajadores desaparecidos tras el fallido accidente del pasado 6 de febrero. Para ello, es urgente un emplazamiento en el que ubicar, con plenas garantías de seguridad, la tierra y los residuos que estamos retirando durante las operaciones de rescate y consolidación del vaso vertido. Este decreto nos permitirá comenzar la construcción ya mismo de 2 depósitos preparados para albergar estos residuos, así como sus correspondientes viales de acceso. Los depósitos tendrán una capacidad de 140.000 y 160.000 metros cúbicos. Los 2 depósitos se construirán dentro de los territorios de Berte Recycling en el término municipal de Zaldívar. Así lo recomiendan los informes técnicos del Departamento de Medio Ambiente, que entre otras cosas recomiendan reducir la distancia entre la zona del accidente y los depósitos de los residuos, con arreglo al principio de máxima proximidad, y evitar el uso de las vías públicas para minimizar los riesgos del transporte por carretera. Bi gordailuak lurzoruaren egonkortasuna bermatzen duten lurretan kokatuko dira. Suteen aurkako babeserako sare berezi bat izango dute, biltegiek eta Bizkaiko Foru Aldundiko larrialdi unitatei berehala abisatzeko sistema bat izango dute baita ere. Gainera, bideak eta ibilgailuak garbitzeko lanen kontrol zorrotza egongo da, pistak eta igarotzeko diren lur eremu guztiak ureztatuko dira. Era berean, ingurumen sailak kontrol neurri berezia jarriko ditu abian, honako helburu hauetarako. Alde batetik, lurra leku aldatu bitartean amianto zuntzen sakabanatzea saihesteko, lizibatuaren sorrera minimizatzeko, gutxitzeko, eta gordailu horiek eraikitzen sortzen diren obra hondakinak kudeatzeko. Ambos depósitos se ubicarán en terrenos en los que quede garantizada la estabilidad del suelo. Los 2 depósitos contarán con una red especial de protección contra incendios y un sistema de aviso inmediato a las unidades de emergencia de la Diputación Foral de Vizcaya. Además, habrá un control estricto de las labores de limpieza de los viales y vehículos y se regarán las pistas y todas las superficies transitorias. De la misma manera, el Departamento de Medio Ambiente pondrá en marcha medidas especiales de control para alcanzar diversos objetivos: evitar la dispersión de las fibras de amianto durante el traslado de la tierra, minimizar la generación de lixiviados y gestionar los residuos de obra que se generen en la construcción de estos depósitos. Gaur ikusten duzuenez, gurekin dago baita ere agerraldi honetan osasun sailburua, Nekane Murga anderea. Koronavirusen krisia dela eta azken datuak eta berriak emango dizkizue, eta hori da hain zuzen ere bere gaurko agerraldiaren helburua. Besterik gabe, berari ematen diot orain hitza. Eskerrik asko. Eguerdi on denori.
Dakizuenez, koronabirurasen inguruko maila bildu da gaur goizean. Lehendakaria buru izanik eta 7 sail ordezkatuta. Efectivamente, acaba de concluir la reunión de la mesa interdepartamental constituida la semana pasada, con anterioridad al primer caso de coronavirus en Euskadi, precisamente para coordinar las actuaciones ante el escenario previsible, y hoy confirmamos una nueva reunión hemos tenido, dado el cambio de escenario que tenemos, como saben, desde el viernes. Y quiero comenzar reiterando uno de los mensajes principales que ya dimos la semana pasada y que ahora, si cabe, cobra más sentido aún. Nos enfrentamos a una situación sanitaria a nivel global y cuya prevención no depende exclusivamente de Euskadi. Desde esa constatación, y sin restarle un ápice de importancia, pedimos a la ciudadanía serenidad y confianza en las directrices que indicamos desde Salud Pública y el Departamento de Salud, así como confianza en el sistema sanitario público vasco. Es cierto que la situación es cambiante y estamos dando una información en cada momento fidedigna. Es lo que estamos proporcionándoles desde el primer momento, a diario y basado en datos constatados. Las decisiones y recomendaciones se basan en estos datos y en las recomendaciones que realizan los expertos de salud pública y epidemiología. Datos que estamos compartiendo con el resto de instituciones vascas, también a nivel estatal y también con las formaciones políticas del arco parlamentario vasco. En esta intervención les hablaré de la situación actual que tenemos en Euskadi respecto a casos confirmados, de la vigilancia de sus contactos por parte de Salud Pública, de las medidas adoptadas en el ámbito sanitario, de la formación impartida a los profesionales de Osakidetza y, por último, haré un recordatorio de las recomendaciones para la población. Comenzaré diciendo que, tal y como he informado en la reunión presidida por el Lehendakari y en la que hemos tomado parte 7 departamentos del Gobierno, a día de hoy los casos de COVID-19 contabilizados, confirmados en Euskadi, son 13. 10 en Áraba, 2 en Guipúzcoa y 1 en Vizcaya. Y de ellos, 5 son personal sanitario. Ayer por la noche confirmamos el primer caso en Vizcaya y todo apunta a que el foco del contagio se produjo tras un viaje a Francia, donde coincidió con una persona que fue positiva procedente de Amberes. Se trata, en nuestro caso, de un hombre que se estaba ya identificado por Salud Pública, estaba en seguimiento, cuyo estado de salud es bueno y actualmente permanece en domicilio, como lo había hecho desde el momento que había sido identificado, desde donde se le seguirá realizando un seguimiento. En Áraba sumamos 2 nuevos casos. Con esto hacen 10 en total. Uno de ellos corresponde a una mujer que ya permanecía aislada, dado que era un contacto de los primeros positivos identificados en el hospital. El otro es un hombre, también contacto de los primeros casos, por lo que permanecía en seguimiento domiciliario. Ha sido trasladado al hospital al confirmar que es positivo para realizar en su seguimiento clínico. En cuanto a los 2 casos de Guipúzcoa, uno de ellos ha sido trasladado al hospital para que la vigilancia se desarrolle desde allí. Como les digo, 13 casos en total. Lo más importante es que todas esas personas que tienen la enfermedad por este virus se encuentran en buen estado, aunque en este momento tenemos ya algunos pacientes hospitalizados. Desde Salud Pública y Osakidetza se realiza su seguimiento. Beraz,
coronavirus kasuak 13 dira Euskadin, gaurkoz. Denok ondo daude eta jarraipena etxean egiten zaie bate izan ezik, baina bi ospitalean daude. Seguimos trabajando también en los estudios de contactos de estos casos confirmados, estudios que abarcan en este momento un total de casos que supera los 220. Cada vez que identificamos una persona portadora del virus, se realiza una identificación de sus contactos más cercanos desde Salud Pública. Son personas no enfermas que precisan un aislamiento y seguimiento y unas medidas concretas para este aislamiento, siempre en su domicilio. A este respecto, me gustaría indicar que vamos a incorporar 12 profesionales facultativos al equipo de vigilancia epidemiológica de Salud Pública, 6 esta semana y 6 la próxima. Esto es muy importante porque nos ofrece un apoyo adicional a las 25 personas que actualmente forman parte de este servicio de seguimiento epidemiológico. Momentu honetan, 200 pertsona baina gehiagori jarraipena egiten ari gara. Hau da, kaso positiboen kontaktu hurbilena. Lan hau indartzeko 12 mediku berri sartu ditugu osasun publikoko jarraipen taldean. Por otro lado, todas las organizaciones sanitarias de Osakidetza continúan aplicando los protocolos de actuación. Es cierto que los casos positivos entre los profesionales sanitarios han supuesto una merma de nuestros centros, especialmente en la OSI Áraba, Santiago, Txagorritxu y un centro de salud. Pero quiero lanzar un mensaje especificando que estamos realizando un esfuerzo organizativo y la asistencia está garantizada. Profesionales de apoyo, incluso de otros territorios, ya están trabajando en OSI Áraba y se han intensificado el teletrabajo que están realizando aquellos profesionales que se encuentran en su domicilio, son contactos y tienen buen estado de salud. Lanzar un mensaje de tranquilidad, especialmente a la población alavesa. La atención sanitaria está garantizada. Precisamente ayer les dábamos cuenta de las 2 reuniones mantenidas por la Mesa Técnica con el Ministerio de Sanidad, en las que se recomendaba intensificar las medidas de prevención, especialmente orientadas al personal sanitario. Decisión y puesta en marcha que ya se había tomado previamente en Euskadi. El personal sanitario, aparte de por su propia salud, como toda la población general, es fundamental porque es quien está en contacto con las personas más vulnerables. Además, son personas que pueden tener un mayor riesgo de contagio por estar en contacto directo con muchas personas enfermas. Por lo tanto, lo consideramos un colectivo de especial riesgo. Por eso, el domingo, por la mañana, ya se reunieron y se dieron directrices a todas las organizaciones sanitarias de Osakidetza para extremar y tomar medidas para conseguir reducir el riesgo de infección entre nuestros profesionales y entre los pacientes que están en nuestros centros. Para ello, se dieron directrices para evitar reuniones en grupos que pudieran facilitar la transmisión. También se decidió que no acudieran los profesionales sanitarios a congresos y reuniones. Extremar las medidas de prevención, especialmente en la proximidad a pacientes y especialmente a aquellos con enfermedad respiratoria. Se
han tomado medidas para reducir el número de visitas a pacientes ingresados, para reducir el número de personas en las áreas comunes y también se han reducido, y hoy ya con la presencia de un caso en Vizcaya, no se van a realizar prácticas a estudiantes en los centros sanitarios de Euskadi. Por otra parte, se insistió en evitar que profesionales sanitarios con sintomatología aguda respiratoria acudieran a los centros sanitarios. Otro colectivo que hemos considerado debe ser también valorado como prioritario y extremar las precauciones son las personas mayores, especialmente aquellas, las más frágiles, que están en residencias u otras instituciones y que al estar en centros colectivos de personas mayores pueden estar con un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Por ello, ayer se convocó al Consejo, estaba convocado el Consejo Sociosanitario y ya hicimos extensibles estas recomendaciones e informamos sobre posibles medidas para que se llevaran a cabo por los profesionales y los responsables de estos centros sociosanitarios de Euskadi. ¿Saben ustedes que realizamos y hemos intensificado la formación de nuestros profesionales desde hace ya semanas? No solo por su seguridad personal, sino también por la extensión del virus en los centros. Se ha impartido formación en la colocación de los EPIs, que son los equipamientos para la protección individual, a través de diferentes canales, como ha sido Internet, mailings y vídeos formativos, y también con paneles que están en las áreas donde se colocan este instrumental, las personas. Pero además quiero resaltar que en los últimos meses se han impartido cursos presenciales a más de 1.700 profesionales de unidades como enfermedades infecciosas, prevención, urgencias, emergencias y atención primaria. Estos que han participado en estas sesiones regladas, después han acudido a sus unidades y han participado en sesiones de formación en sus propias unidades, realizando una formación en cascada. Esan bezala, heziketa areagotu dugu, azken asteotan hainbat kanalen bidez. 1.700 profesional trebatu ditugu ikastaroetan. Gure profesionalen segurtasunagatik noski eta aldi berean edapena bera saihesteko. También se ha formado y reforzado con más personal el Consejo Sanitario de Osakidetza. Son personas, la mayoría personal de enfermería, que habitualmente realizan seguimiento de enfermedades crónicas y atienden a dudas de la población. Está siendo realmente muy útil canalizar las sospechas desde este canal. Desde el viernes pasado ya se contabilizaron 950 llamadas y ya desde la semana pasada habíamos reforzado con más personal este servicio. No quiero terminar esta exposición inicial antes de dar paso a sus preguntas, pero quiero volver a recordar las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Son medidas en las que el Departamento de Salud y Osakidetza venimos insistiendo a través de todos los cauces de que disponemos, incluidos carteles, medios de comunicación. Ustedes han participado y les agradezco, fundamentalmente para lograr este difícil equilibrio entre informar a la población sin sembrar una inquietud que no esté justificada. Recomendaciones que pasan por permanecer en casa y llamar al 920 30 50 en el caso de haber viajado a alguna zona de riesgo
y presentar síntomas. Adoptar medidas higiénicas como el lavado de manos frecuentes, tapar la boca al toser o utilizar pañuelos desechables. Igualmente, que aquellas personas con fiebre o cuadros de infección respiratoria aguda no acudan a actos colectivos en recintos cerrados o de visita o a trabajar a instituciones como centros sociosanitarios. Cualquier ciudadano o ciudadana dispone de toda la información en la página web del Departamento y Osakidetza. Y desde ayer también desde la app de Osakidetza. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu, informazio oparoa, zehatza eta luzeagatik. Eta, bueno, orain zuen txanda da galderarik egin nahi baduzue. Quisiera saber si, como se dijo ayer por parte de representantes de ELA, es cierto que la paciente 0 informó el 14 o el lunes de que tenía síntomas que creía que podían ser de coronavirus y no se le hizo la prueba hasta el viernes. Es falso. No voy a explicar por qué es falso, pero quiero que lo apunten todos. Es falso. Bien. Es falso porque esta mujer, después de un viaje que no era de una zona de riesgo y que todavía no lo es, empezó con unos síntomas respiratorios en ese momento leves, por lo que acudió 5 días a trabajar. Esta persona, después, cuando empezó ya a tener más síntomas, cogió la baja por un cuadro respiratorio leve que empezaba a tener ya más fiebre y se quedó en casa. El viernes, cuando empezó a haber ya una mayor alerta en Europa, ella contactó con el servicio de infecciosas del hospital, al que le solicitó y contó el caso para valorar si podía tener y ser candidata a realizar la prueba. No cumplía criterios de protocolo de realizar, pero dado que se consideró que era una persona en cierto riesgo por ser una profesional sanitaria y tener un cuadro clínico que ya parecía algo más que un cuadro gripal al cursar más de 2 semanas, se decidió esa misma mañana, solicitado por ella al servicio de infecciosas, sus compañeros, no es de infecciosas, pero a sus compañeros, solicitó que se le realizara la prueba. Se valoró y se consideró adecuado hacerlo. La prueba fue positiva, lo supimos a las 7 de la tarde. A las 7:10 había un comité de crisis en ese hospital que identificó todos sus contactos del propio hospital, quién estaba ya con síntomas. Y se iniciaron todas las medidas esa propia tarde. Ella solicitó y se valoró su prueba esa mañana. Y no todo vale. No todo vale a los profesionales que en este momento están realizando un esfuerzo, están trabajando como están trabajando, dudar de su profesionalidad. Y les pido, por favor, igual que les pido que hagan hacia la población unas recomendaciones, les pido, por favor, respeto hacia los profesionales de Osakidetza y su labor. Esa información sindical es de ayer al mediodía. Han pasado casi 24 horas para que el Departamento de Salud lo niegue. Mire, yo creo que nosotros tenemos que dar respuesta en los cauces y en los momentos. Y a los bulos les damos respuesta como estoy dando yo ahora. Y probablemente los propios profesionales ya tienen una carta y están muy dolidos por esto. Y aquí cada uno su responsabilidad. Y el que difunde algo que no está contrastado, tiene que saberlo. Cuando desde nuestro diario ayer se llamó al departamento, no hubo respuesta. Ayer tuvimos muchas llamadas sobre aspectos muy diferentes. Y nosotros damos cauces y yo estoy en menos de 24 horas aquí presente dando la cara. Y la daré siempre que haya y sobre todo si hay bulos así. Lo que uno antes de contrastar no debe difundir cosas que no están contrastadas y con esta relevancia
y poniendo en duda a unos profesionales que están trabajando día a día. Nuestro diario ayer Ninguno de los contactó, sindicatos, perdón, cuando que nuestro, todavía les defienden. cuando nuestro diario ayer contactó con el departamento no se nos dio ninguna respuesta. Le he contestado como debía contestarle. Creo que hasta de más. Entonces, consejera, ¿por qué se ha optado por hospitalizar a 2 de las personas contagiadas? Si hay algún motivo distinto al resto para que se haya tomado esa decisión. su estado clínico, una de las personas ha tenido un empeoramiento clínico. Entenderán que por temas de confidencialidad no podemos dar este tipo de datos. Pero el hecho cierto es que tenemos una persona que estaba en seguimiento domiciliario y que hoy a la mañana tiene una peor situación clínica. Hemos tenido que trasladarla a un centro sanitario y se le está dando la atención. La otra persona es una persona mayor con pluripatología. Como sabemos que las personas con pluripatología son personas con más riesgo, nos ha parecido que era adecuado tenerla con mayor proximidad en un centro sanitario. Este ha sido el motivo. ¿Está en la UCI o...? No está en la UCI, se están haciendo, quizá vuelva a casa, pero necesitamos hoy concretar su estado clínico y con eso tomar las decisiones adecuadas. Necesitaba una serie de exploraciones y esta persona, que ha tenido un empeoramiento, en este momento se le está realizando el estudio. Sí, consejera, respecto a la paciente cero yo tenía un par de cuestiones. Usted ha dicho que cogió la baja, yo quería saber quién le tramitó la baja y cuál fue el diagnóstico de esa baja. Y ha dicho también que el viernes por la mañana esta persona solicitó voluntariamente la realización de la prueba del coronavirus y el protocolo en Osakidetza fija que cuando ya hay una sospecha, sin que esté confirmada, ya hay que activar el protocolo. Y usted ha dicho que se activó a partir de las 19 horas y en concreto, después se hizo una mesa de crisis y a raíz de esa mesa de crisis se activó el protocolo. ¿Por qué no se activó desde la mañana? Esas dos cuestiones. Perdone. A las 19 horas tuvimos el positivo. En los casos de sospecha que hemos tenido, no le puedo decir exactamente las peticiones que se habían realizado hasta ese momento, pero estoy segura que en torno a, lo tendrán ustedes mejor el seguimiento, 30, todas negativas, no se activan los equipos de crisis de los hospitales. Esta persona, ya he dicho, que no tenía viaje a zona de riesgo ni cumplía criterios estrictos para realizarlo. Se realizó porque se consideró que cumplía unas condiciones clínicas y además se consideró que por ser personal sanitario era importante tener claro si podía serlo o no. Pero esta persona no entraba dentro del protocolo. Desde el sábado se realiza también a las neumonías de orígenes no filiados. Eso es algo que, lo sabrán ustedes, ya se activó en el protocolo, se extendió a neumonías no filiadas. Es decir, que no sean bacterianas ni de otros virus. Y desde el sábado se realiza. Le quiero decir que el protocolo va cambiando y esta mujer se realizó el viernes, pero he reconocido desde el primer momento que se realizó por unas condiciones muy concretas y valorada por el servicio de infecciosas. ¿A la baja quién le tramitó la baja y cuál fue el Se lo diagnóstico? haremos pasar, si quiere, después dice los datos y lo miramos. No le puedo decir exactamente qué concepto utilizaron para la baja. Entiendo por lo que nos han contado que de momento no se van a adoptar medidas excepcionales o de mayor calibre. Ayer se dejó entrever desde el propio Ministerio que, tanto en Torrejón como en Vitoria, que había la posibilidad, si la situación empeoraba, de adoptar medidas más drásticas, como por ejemplo la suspensión de clases o de eventos deportivos, donde hubiese... ¿En qué fase estamos realmente? ¿Estamos lejos de ese escenario? Mucho tiene que cambiar la cosa, digo también, porque usted a veces está mandando mensajes de tranquilidad, pero esto ha estado sobre la mesa. Sí, bueno, las fases que hay en una situación como esa son de contención y después a veces se pasa a una segunda fase que es la que se llama de mitigación.
La fase de contención es en la que estamos, en la que el Ministerio y el conjunto de profesionales de salud pública que mantienen reuniones técnicas a diario dicen que debemos estar. Es una fase que se basa en que la mayoría de los casos tienen una trazabilidad y sabemos cómo se ha cogido la infección. Es cierto que en el caso que tenemos en Gasteiz, vamos a decir, es un caso donde no se ha podido identificar de dónde ha podido cogerse. Existe ese viaje que no se ha podido confirmar, es una hipótesis. Por lo tanto, y luego todos los lazos que ha llevado esa persona por sus características de ser una profesional sanitaria y haber tenido unas relaciones, le quiero decir, en el trabajo y en otros ámbitos, ha generado un número de casos en muy poco tiempo en Gasteiz. Pero de momento, el único caso en Gasteiz que no está claramente definido el origen es este. Con un único caso, vamos a decir, no aclarado, seguimos y lo mismo ocurre en ese foco en Madrid. Esto el Ministerio y todos los técnicos de salud pública lo consideran una fase de contención, en que las medidas deben basarse en la prevención, en prevenir que se extienda la enfermedad con medidas sencillas para la población y ya en una fase de prevenir la extensión del virus en en poblaciones de mayor riesgo. Hemos identificado que nuestros centros y nuestros profesionales son claramente una zona de mayor riesgo y además son importantes y esenciales. Por eso se han tomado medidas tan concretas en este colectivo. Consideramos lo mismo en lo sociosanitario y estamos trabajando con todos los departamentos para identificar estos y tomar medidas, pero siempre de prevención. Si se dieran más casos de contagio comunitario, se pasaría a otra fase, pero eso es un escenario futurible que en este momento no está sobre la mesa. Sí, en los próximos días, porque ya les digo que la situación es cambiable, veremos, pero se informará adecuadamente y se tomará en el ámbito que se defina sea necesario. En este momento consideramos, yo, porque he sido informada por los técnicos y porque hay unas valoraciones sobre los casos, que estamos en fase de medidas de prevención. Y así es lo que estamos recomendando a la población. Yo quería preguntarle dos cuestiones. Por una parte, el IVAC ha ampliado una bolsa de médicos para 6 meses, pone, por acumulación de tareas. No sé si tiene relación precisamente con el refuerzo de la plantilla, quería saber si es así, cuántas plazas serían. Y luego, por otra parte, desde un punto de vista médico, nos ha llegado una información en la que se dice que esta pasada noche 15 jóvenes habrían ingresado en el hospital de Txagorritxu por neumonía. No sé si tiene algún dato, nos lo podría confirmar, y si es así, si es una cifra habitual en gente joven un ingreso de esas características. Mire, neumonías ingresan habitualmente y llegan a los servicios de urgencias. Ahora, además, la gente está más sensibilizada con estos procesos, pero le puedo decir que de momento no está confirmadas ese número de neumonías con ese alcance y que tenemos un protocolo. En este momento, como he mencionado ya, primero, si no hay antecedente epidemiológico que justifique pasar inicialmente al coronavirus, se descartan otras etiologías, otras causas, y si tuvieran todas las causas descartadas y valorando la situación de cada paciente, como siempre, se les realizará también la prueba del coronavirus a las posibles neumonías que hayan ido, que en este momento no son ese número que usted menciona, ni está llamando la atención a las personas que habitualmente trabajan en ese ámbito. De todas formas, esto es algo que hay que valorar y ver con exactitud. Respecto al IVAC, perdón, respecto a la otra pregunta... El IVAC, si son los 12 profesionales que mencionan, 6 van a salud pública.
es para realizar esta identificación de contactos, los seguimientos y apoyar a lo que es al Departamento de Salud Pública y a la coordinación que vamos a realizar con todos los departamentos e instituciones del Gobierno vasco y otras, como le digo, todas las instituciones. Pero usted ha comentado que la paciente cero estuvo 5 días trabajando. El primer contacto de esa paciente también es una compañera del mismo servicio. No sé si tienen los datos de cuántos días estuvo trabajando ella y cómo se realizó la prueba, cuál fue la trazabilidad de ese caso. Y quería preguntarle también por la cifra de alrededor de 200 personas que están monitorizadas, digamos, ¿cuántas de esas personas son profesionales sanitarios usted ha citado Santiago, Txagorritxu y del Centro de Salud de Olariz? Sí, bueno, el viernes cuando supimos que esta persona era positiva, lo primero y empezamos a hacer todos sus contactos, se estratificó en riesgo. Y nos pareció que había una serie de personas que eran los propios profesionales sanitarios y las personas ingresadas las que, si tenían síntomas o había dudas de que podían estar infectadas, se les hacía una muestra. Esa misma noche se hizo. Se acudió al domicilio de varias personas y a las personas ingresadas y se realizó. Por eso, el sábado a la mañana ya se supo que estaba el segundo profesional, porque es una muestra que se tomó sobre las 9 de la noche. La propia profesional, la número 0 o 1, como le quiera llamar, cuando se habla con ella y se le preguntan por sus contactos, lo primero que se le pregunta es si sabe de alguien que tenga un cuadro infeccioso respiratorio y que haya estado próxima a ella. Y ella dijo, sí, una de mis compañeras. Y a esta persona, esa misma noche, se le fue a su domicilio, se le sacó la muestra y supimos los resultados que a las 8 de la mañana se estaba ya localizando sus contactos y llamando a todos los pacientes que habían tenido contacto, estaban en el hospital, se les puso en aislamiento y a todos los que había visto en un día que había pasado consulta, también se les avisó, así como a contactos personales. Se habilitó la forma de informar a todas estas personas y darles el material necesario que pudieran necesitar para realizar el aislamiento domiciliario. Desde el sábado había ya una unidad en Txagorritxu realizando esto. También se puso un teléfono de contacto para que llamaran los profesionales que pudieran tener dudas a salud laboral y se respondían las llamadas. Y tuvimos llamadas y a profesionales sanitarios en su domicilio y a todos aquellos de riesgo se les hizo. Hubo unos que hemos demorado un poco más o porque hace falta para que la prueba dé positivo 48 horas, que esto es algo que hay que recordar. La prueba se hace a una persona en contacto, empieza síntomas, 48 horas después. Si no, si la hacemos antes de tiempo, puede que no tenga carga viral la persona, no dé positivo y le digamos que no tiene nada y dejemos un coronavirus sin identificar. Por ese motivo, puede que alguien diga, yo era contacto, empecé con fiebre y me retrasaron 2 días la prueba, o 3. Hay una justificación para ello. ¿Cuántos días estuvo esta persona trabajando? No recuerdo si 2 o 3. Le puedo decir que estábamos allí con todo lo necesario para tener todos sus contactos durante ese tiempo, porque Osakidetza tiene la historia clínica que nos permite reconocer todos los informes de alta, todos los evolutivos, todos los pacientes vistos en consulta y todas las exploraciones que ha hecho un profesional en poco tiempo. Gracias a esto pudimos realizar esto con total agilidad y poder identificar todos los contactos profesionales y los contactos de pacientes en un tiempo y con un esfuerzo de muchas personas que quiero agradecer desde aquí. ¿Cuántos son de los 220? ¿Cuántos son sanitarios? En torno a 100. Estos 100 son personas, son sanitarios que están en cuarentena en sus casas.
¿Podría concretar de los centros, por favor? Txagorritxu, Santiago. Le puedo decir que muchos son de allí, pero también es cierto que de la OSI Áraba, pero bueno, que hay alguno también de algún otro centro, pues porque eran amigos y habían estado, le quiero decir, pero el foco, y luego tenemos el caso del profesional de Donosti, que había tenido una menor actividad de contactos dentro del hospital. O sea, y esos 100 profesionales están ahora mismo en su casa en vigilancia, entiendo. Algunos con teletrabajo se han ofrecido, dado que muchos están sin síntomas, están en una habitación, vamos a decir, y se han ofrecido lo único que tienen que hacer es no tener contactos y están colaborando con nosotros. Hay que decir que hay temas organizativos, de guardias, de cómo reestructurar la asistencia. Hay aspectos organizativos que están colaborando porque, aunque están en su domicilio, no están enfermos. Aunque es cierto que no pueden tener contacto con personas. Sí, en esta situación, o con este nivel de bajas, entre comillas, ¿cuál es la situación de Txagorritxu, de Santiago y del ambulatorio de Olaguibel? Olarizu. Bien, la situación es que mantenemos la asistencia porque hemos reorganizado y tenemos profesionales incluso de otras organizaciones que han venido a participar en la asistencia. Aquellas actividades programadas, ha habido ocasiones en que ha habido que quitarlas. Por supuesto, las consultas que pasan estos profesionales y en ocasiones aquellos que han ido de apoyo a estas áreas, siempre actividad programada. Le puedo decir que lo que es la asistencia en este momento se mantiene toda la hospitalización, no se han realizado traslados a otros centros y seguimos dando una asistencia que la ciudadanía alavesa puede estar tranquila. Respecto al centro de salud, le puedo decir que la persona que se identificó como contacto de ese centro es una información, es un positivo que fue creo que es del domingo pasadas las 12 de la noche. Entonces se decidió que a las 7 o 7:30 de la mañana el responsable del centro y la enfermera del centro estuvieran en la puerta identificando las personas que llegaban y valorando su contacto con este profesional en el periodo de tiempo que había trabajado en el centro con síntomas. Y esa mañana, la de ayer, se me está haciendo largo, pero la de ayer, la mañana de ayer, hubo en ese momento, no sabíamos, porque esto es un positivo del domingo a la noche, no sabíamos cuántos profesionales habían tenido contacto. Se mantuvo la asistencia urgente. Y le quiero decir, y en este momento, durante el día de ayer, estuvo abierto mañana y tarde para la asistencia que necesitaban los ciudadanos de la zona. Y durante el día de hoy ya está reorganizado y les podré informar mejor el próximo día de cómo se hacen las cosas, pero les aseguro que ayer trabajó de mañana y tarde, se atendió todo lo que se necesitó en el centro y el motivo de que se realizara así es por un positivo de un profesional pasadas las 12:30 de la noche, que no nos pareció el momento. ¿Se ha informado hasta este momento de la situación en el centro de salud de Olarizu, públicamente? Bueno, públicamente le quiero decir que estamos informando y ayer no sabíamos lo que iba. Le quiero decir que estamos dando la información día a día y con las notas de prensa. Y creo que más transparencia y claridad cada vez que salgo.
Sí, disculpe, una duda que no me ha quedado clara. De los 13 casos que hay en estos momentos hospitalizados, ¿cuántos hay? La situación puede cambiar, pero hoy, antes de venir aquí, la situación era un paciente pluripatológico de edad avanzada y una persona que estaba en seguimiento domiciliario con un coronavirus confirmado, estaba en buena situación clínica, hoy a la mañana ha tenido un cambio clínico, no ha pasado a un estado de gravedad que necesite una UCI, lo que necesita es una serie de exploraciones y se van a realizar a lo largo de la mañana. Y según cómo sean estas exploraciones, se decidirá si vuelve al domicilio, si se queda ingresado y esperemos que no, si precisará un cuidado más intensivo. Pero en este momento les digo que lo que estáis realizando exploraciones y ha sido una llamada, ¿cómo te encuentras? La situación es así, así, así y necesitas una radiografía, tal. Uno de estos dos nuevos positivos que han sido, bueno, de estas personas que ha sido hospitalizada, ¿era paciente? ¿Eres contacto de los contactos de la Uno paciente? es contacto. ¿Cuál de ellos? ¿La persona mayor? La persona mayor. Bueno, yo creo que datos personales les agradecerían esto también, que estamos hablando de una enfermedad que tiene hasta un poco de estigma hoy en día, ¿no? Que de datos personales, en alguna ocasión ha habido datos hasta de menores, así que les pediría, por favor, que tengan sensibilidad hacia las personas que tienen la enfermedad. ¿Este hombre estaba ya hospitalizado? ¿O se le ha llamado desde casa para que...? Le tendría que confirmar, creo que estaba ingresado, pero tendría que confirmarlo. ¿Las personas hospitalizadas en qué centros están? No le puedo dar esta información. ¿Hay necesidad de incorporar nuevos facultativos, aparte de esa bolsa de trabajo o derivaciones de otros centros sanitarios, hospitales de otras provincias? ¿Se está previsto traerlos aquí? En este momento, el escenario, yo no le puedo decir lo que va a ocurrir la semana que viene. Lo que también le digo es que los profesionales sanitarios son un bien escaso y probablemente en este momento lo van a ser más. También le digo que los periodos de aislamiento son de 14 días. Y hoy ya hay profesionales en aislamiento que estuvieron con la profesional, imagínese, en la guardia de hace 2 semanas y que se van a poder incorporar mañana. Alguno. O sea, lo que le quiero decir es que, estos 100 profesionales o los que tengamos no es algo permanente, que se van a ir incorporando estos en las próximas 10, 14 días, estos contactos que no adquieran la enfermedad y que, bueno, iremos viendo. Y lo que ahora trabajamos es para reducir el riesgo, como debe hacer toda la población, todas las instituciones. Pues espero que comprenderán. Sí, yo quería hacerle una pregunta al portavoz. De todo tipo, concretas, generales, detallísimas, ¿no? Hay compromiso para suministrar información más precisa y más detallada para algunas de las preguntas que se han formulado, que requieren una consulta, lógicamente. Creo que podemos dar por concluido ya. Una pregunta a usted, si me permite. Sí, quería preguntarle por el decreto de Zaldívar. Quería preguntarle si eso tiene algún coste, si hay algún presupuesto de lo que va a costar, porque entiendo que eso luego se girará a la empresa titular del vertedero, que era titular del vertedero. Bueno, es una obra de emergencia, como podrán ustedes imaginar. Y, por tanto, la partida que abrió el Departamento de Hacienda al inicio de los trabajos emprendidos por el Gobierno vasco, siempre con carácter subsidiario para afrontar las urgencias y a las labores inmediatas que había que llevar a cabo en el vertedero, pues está también al servicio de esta obra. Yo no me atrevo a hacer un vaticinio de lo que esto puede costar, ¿no? Hay un proyecto doble, doble no, hay un proyecto único que contempla previsiones para los dos
las 2 celdas que están contempladas, que van a ubicarse en lugares diferentes. El mapa lo tendrán a su disposición tan pronto como concluya la rueda de prensa, y por tanto se empezará primero con una de ellas y después, solo si es necesaria, se abordará la segunda. Por tanto, es muy difícil y aventurado hablar ahora de previsiones económicas, pero conforme vaya avanzándose el tiempo y vaya comprobándose cuál es el nivel de facturación, pues es una información que estará a su disposición, si así lo quieren, ¿no? Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko.